Bueno, vamos a iniciar con la clase de función ácido. Recuerden que antes de salir en el receso, en las clases hablamos sobre esta función ácido, también hablamos sobre los óxidos. Recuerden que hay dos tipos de óxidos, óxidos ácidos y óxidos básicos. En el cuaderno de ustedes de química van a tener desarrollado este tema, van a tener algunos talleres y algunos ejercicios que logramos resolver en la clase, por lo tanto pueden tener la información suficiente. También recuerden que en la plataforma de Edu20 hay unos documentos, sobre todo el documento de la página 120, donde está explicado el tema y hay una información complementaria que también pueden observar para tener mayor información. Entonces, comenzamos con la función ácido. Sabemos que los ácidos van a haber ácidos de dos tipos. El primer tipo de ácido, que son los hidrácidos, como se muestra aquí, en esta parte de aquí, y tenemos los oxácidos. Más adelante vamos a ver las diferencias, pero debemos recordar que los hidrácidos son hidrógenos unidos a un no metal, simplemente, y que en el caso de los oxácidos van a ser hidrógeno, no metal y oxígeno. En esta parte de aquí vemos cómo se nombran, pero eso lo vamos a ver a lo último de este capítulo. También debemos tener en cuenta y recuerden que los no metales los reconocemos en la tabla periódica porque ellos están ubicados, acuérdense que esto es la escalerita de los no metales, de los metaloides, perdón, que son 7. Recuerden que ustedes lo tienen marcado en su tabla periódica y que los no metales son todos estos elementos que están a la derecha de esa escalerita, que se ven aquí en gris. Recuerden que el grupo 18 de la tabla periódica, que son los gases nobles, no se incluyen en esos elementos no metales para formar los ácidos. Entonces, debemos recordar que el hidrógeno va a ser el elemento que nos va a permitir reconocer los ácidos frente a otros tipos de compuestos que podemos tener como los óxidos que ya hemos visto y los hidróxidos que veremos más adelante. Entonces, vamos a ampliar ahora la información sobre los oxácidos. Entonces, sabemos que es el elemento hidrógeno, todos los oxácidos comienzan por hidrógeno, luego sigue un elemento no metal, cualquiera de la tabla periódica que podemos señalar, y por último está el elemento oxígeno. ¿Listo? Un ejemplo de estos es el H2SO4 o ácido sulfúrico que vemos aquí. En este en este compuesto, perdón, podemos notar que el azufre, que se encuentra ubicado en la tabla periódica en este lugar que estoy señalando ahora mismo, está en la zona de los no metales. Por lo tanto, se considera que este compuesto que está aquí es un ácido oxácido, ya que además de tener el no metal, tiene hidrógeno, ya sabemos que tiene el no metal que es el azufre y tiene el elemento oxígeno. Vamos a recordar aquí también un poco sobre los estados de oxidación, ya que es muy importante tener claridad sobre esto al momento de entender estos ejercicios. Recordemos que hay unas reglas, por ahora vamos a hablar solo de 2 o 3 reglas, donde el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1 y el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2. Entonces, cuando aplicamos estas reglas en cualquiera de los compuestos, en este caso, el H2SO4, vamos a encontrar que este es el estado de oxidación del hidrógeno y el estado de oxidación del oxígeno. Sabemos que hay una regla que nos dice que que la multiplicación por la multiplicación del estado de oxidación por el subíndice de cada elemento, al sumarlo nos debe dar 0. Esto significa que si yo tomo este número +1 y lo multiplico por el subíndice del elemento hidrógeno, aquí vamos a tener un valor de no +1, sino +2. Luego, que al multiplicar el estado de oxidación del oxígeno por el 4, vamos a obtener -8. Sabemos que debemos encontrar un número positivo o negativo que va a ir debajo del símbolo del azufre, que debe ser +6 en este caso, para que toda la operación me dé 0. +6 +2 va a ser +8, -8 va a ser igual a 0, por lo cual podemos decir que el estado de oxidación del azufre es +6.
¿sí? Esto ya lo hemos visto en clase, lo vimos con los óxidos, es simplemente recordar un poco las reglas y aplicarlas a cualquier compuesto. ¿Cómo se obtienen los óxidos? Por definición, los ácidos oxácidos. Por definición, los ácidos oxácidos se obtienen al hacer reaccionar un óxido ácido más la molécula de agua. Eso nos va a producir un oxácido en este caso. Ya sabemos que los óxidos ácidos son no metales, cualquier no metal de la tabla periódica que está unido a oxígeno. Un ejemplo que voy a realizar aquí es el que está resuelto en la página 120 de la información que ustedes tienen. Tenemos el SO3. Sabemos que esto es un óxido ácido porque es un no metal, que es el azufre, que está aquí en la tabla periódica, que ya lo habíamos señalado anteriormente, unido a oxígeno. El estado de oxidación, podemos determinar el estado de oxidación del oxígeno y del azufre. El estado de oxidación del oxígeno va a ser -2 porque es una regla. Multiplicamos -2 por 3, va a dar -6. Entonces sabemos que debajo del azufre debe ir un +6 para que todo esto dé 0. Es decir, el estado de oxidación del azufre va a ser +6. Cuando a este óxido ácido le agregamos agua, nos va a producir un ácido que comienza por H, tiene azufre y tiene oxígeno. ¿Cuáles son los subíndices o cómo sabemos? Entonces, para el caso del hidrógeno, vemos que aquí hay 2 hidrógenos nada más. De este lado no hay ningún hidrógeno, entonces colocamos un 2 aquí. Del lado del azufre solamente hay uno, podemos colocarlo, o recuerden que en química el 1 no se coloca. Y en el caso del oxígeno tenemos 3 en esta parte y tenemos 1 aquí. Al sumarlo nos va a dar 4. De ahí sale la fórmula H2SO4. Si aplicamos los estados de oxidación, +1, +6, que ya lo conocemos, y -2, esto me va a dar -8, +6, +2, que como habíamos demostrado anteriormente, es igual a 0. En el caso de los hidrácidos, es el hidrógeno, el elemento hidrógeno unido a un no metal. Aquí no hay presencia de oxígeno. Entonces es una manera de identificarlos. Un ejemplo de ellos es el HCl o ácido clorhídrico, donde vemos que el cloro es un elemento no metálico y está unido al hidrógeno. El estado de oxidación del hidrógeno ya lo conocemos, sabemos que es +1 porque es una regla. Por lo tanto, el estado de oxidación del cloro debe ser -1. Al multiplicar me va a dar +1 menos 1 igual a 0. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de una manera mucho más sencilla. Simplemente lo que hacemos es sumar la molécula de hidrógeno o hacer reaccionar con la molécula de cloro para producir el ácido clorhídrico en este caso. Otra de las cosas que vimos en clase es la nomenclatura. Recuerden que nomenclatura, esta palabra que está aquí, significa cómo nombramos los elementos, los compuestos, los nombres de los compuestos. En este caso vamos a hablar de los oxácidos. Para nombrar los oxácidos, recuerden que los oxácidos son hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, en el caso de los oxácidos debemos tener en cuenta que existen prefijos y sufijos. Recuerden que esto se aplica no solo para los ácidos, sino para todos los compuestos. Y debemos tener en cuenta la cantidad de estados de oxidación que tiene en este caso el no metal del ácido. Tenemos elementos no metálicos que van a tener 2, que van a tener 3, 4 o 5 y dependiendo de eso vamos a utilizar un prefijo o un sufijo dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que presente el elemento no metálico. Para ver esto más claramente vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar el elemento nitrógeno que tiene 5 estados de oxidación, +1, +2, +3, +4 y +5. Aquí identificamos que el +1 es el menor y que +5 es el mayor. Entonces estaríamos trabajando con esta columna que está aquí para elementos con 5 estados de oxidación. De esos 5 estados de oxidación vamos a obtener 5 ácidos, uno por cada estado de oxidación.
Entonces, aquí ya están simplificadas las ecuaciones. Entonces, para el primer caso, que es el menor, que es este de aquí, entonces tendríamos en cuenta que se debe utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Ustedes recordarán que este compuesto se llamaría ácido. Recuerden que todos comienzan por la palabra ácido. Vendría el prefijo que sería hipo. Luego vendría la raíz del nitrógeno, nitrogenoso. Y la terminación oso. Entonces tengo el prefijo, la raíz y el sufijo. Si yo quiero comprobar si este es el estado de oxidación menor, pues simplemente lo asigno y hago la operación. Entonces más 1 por el 1 que no se coloca me va a dar más 1, más 1, menos 2 y eso en operaciones matemáticas va a ser igual a 0. El segundo se llamaría ácido también, pero ya estaríamos utilizando el segundo estado de oxidación que es más 2, por lo tanto este se llamaría ácido simplemente nitrogenoso. Utilizo el oso que me indica aquí, no tiene prefijo, la raíz, luego se iría el ácido nítrico o nitrogénico, que utilizan toda la palabra del nitrógeno, el ácido pernitrogénico y por último el ácido hipernitrogénico. Entonces vemos que en el último caso, que es el quinto, el mayor, utilizo prefijo, raíz y la terminación ico para el estado de oxidación mayor. Recuerden que estos números de aquí pueden variar según el elemento que estemos utilizando. Por último, la nomenclatura de los hidrácidos, que son un poco más sencillas, también vamos a llamarlos como ácido. Va a venir una raíz que depende del nombre del elemento y una terminación hídrico. Siempre. Entonces, el ácido del cloro tendría esta forma, se llamaría ácido del cloro hídrico. El caso del selenio se llamaría ácido selenídrico. ¿Sí? Entonces, con esto damos por terminado este tema que ya hemos visto en clase, ¿sí? Recuerden revisar en su vida los horarios en los cuales los puedo atender para resolver dudas y revisen toda la información que está montada en la guía y que está cargada en la página de Edu20.